Pero pasando a otra sección, una nueva sección que tenemos, Gafe, esta sección tan interesante, donde les voy a platicar un poco, estaremos contando historias de lo que ha pasado en México, de lo que ha pasado en otros países que han marcado en la historia. Así que aquí otra vez, Miguel, méteme la intro de la historia desconocida. Para empezar, Gafe, un tema muy interesante. A mí se me hace este tema muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que esto vino a modernizar el conflicto que se está viviendo actualmente. Creo que esta organización lo modernizó a toda esta crueldad y violencia que vivimos hoy en día. ¿De qué les hablo? De la creación y la destrucción de esta organización delictiva tan conocida, que creo que más de uno la llegó a escuchar, y no solo en México, sino en varias partes quisiera decir que de varios países, más que nada de Latinoamérica, y creo que hasta ciertas partes de Europa llegó a abarcar esta organización. ¿De cuál les hablo? De la organización de La Última Letra. ¿Por qué es tan interesante? A mí me causa mucha intriga, porque según a lo que hemos investigado, he investigado su servidor, anteriormente, antes de que entrara esta organización, no se vivían estos niveles de violencia. ¿A qué me refiero? Que dejaban personas desvividas por pedacitos, que usaban actos como los que vivimos actualmente para causar miedo en la gente, de diferentes formas, que dejaban ahí estas cositas, las dejaban en hieleras, que eran más crueles en sus ataques, en sus embates en contra del gobierno. Pero todo tuvo un origen. ¿Por qué? Porque no era una simple organización como las demás. Era una organización que estaba bien entrenada. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus integrantes, de los primeros que la crearon, eran exoperadores especiales del ejército mexicano, que fueron pasando esta doctrina que a ellos les dieron en algún momento de violencia a los nuevos integrantes que la conformaban. Gafe, ¿nos puedes platicar un poco cómo fue la creación de esta organización? Un poco, si conoces de la historia de estas personas, porque hasta hace poco causó mucha intriga en varios seguidores, de que aquí en YouTube andaba uno que se hacía pasar como el de La Última Letra 26, que él narraba que fue uno de los creadores de esta organización, y casualmente de un día para el otro desapareció. De hecho, hasta todas sus cuentas desaparecieron. Entonces, desde ahí causó mucha intriga en varios de nuestros seguidores, en nuestra comunidad, de saber qué fue o cómo fue la creación de esta organización. Mira, yo te puedo decir cuál fue la creación y cómo fue, porque yo no estuve ahí. Uh-huh. Al final de cuentas, los únicos conocedores de la verdad son los que estuvieron ahí. Ya lo demás, pues pueden ser meras especulaciones, entre otras cosas. Pero los que podríamos decir que conocemos cierta verdad dentro de la creación de los de La Última, pues son los militares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se basen a notas periodísticas, si en estos momentos hay censura, en aquellos tiempos había igual o más censura, me atrevería a decir. Y había mucha manipulación de la información, porque cuando se empieza a escuchar de estas personas de La Última Letra, recuerdo que yo todavía estaba en la secundaria y fue durante, creo que el gobierno de Fox, iba iniciando Fox, cuando se escuchaba fuerte este tema de que exmilitares de fuerzas especiales desertan para hacer un brazo armado de tal organización. Entonces, mucha de la información que se maneja hoy en día es información que viene de notas periodísticas, uh-huh, o de algunas televisoras que lo manejaban en sus noticias en su momento. Pero pocas son las que hablan o las que te comparte un militar. Si tú me pides mi opinión como militar, nada de lo que nos platican es cierto hasta un cierto punto. Lo que ya conocemos, lo que se maneja, lo que sabemos,
después de la creación, pues sí puede ser, güey. Pero a mí como militar, a mí lo que siempre me llamó la atención fue el pre, güey. Antes de la creación de esta organización, ¿por qué se dio? Y aquí es donde decimos por qué los militares podríamos tener hasta un cierto punto la verdadera fuente del origen de esta organización. Uh-huh. Dentro del ejército mexicano hay dos palabras que se escuchan, que si tú entras o ya estás dentro, vas a escuchar muy frecuentemente: las chiludas y el borrego. Una chiluda pues puede ser una historia, güey. Una historia que yo estoy contando y yo me pongo a platicar con mis amigos. No, güey, que andaba haciendo esto con una morrita o fui a un baile y eso es una chiluda. Un borrego, el borregazo o el borrego es un chisme. Y me atrevería a no decirle ni chisme, porque hay personas que, como en el Estado de México, que la palabra chismoso quiere decir otra cosa muy diferente a la que nosotros manejamos aquí en Jalisco, o se emplea de diferente forma. Lo que sí les podría decir es que el borrego es como que se filtró una información, pero no sabes qué tan cierto o qué tanta verdad lleve. ¿Qué tan modificada te llega? No, qué tanta verdad lleve esa filtración. Te pongo un ejemplo. En el 2012, sí fue cuando dejó Calderón el cargo, ¿no? Sí. El chiste es de que cuando Calderón dejó el cargo, empezó por ahí a soltarse un borregazo de que no, nos van a dar vales de despensa. A todos los elementos del ejército mexicano nos van a dar vales de despensa de 5,000 pesos. Y dicen que si votamos por el PAN, que estos vales nos los van a dar cada mes. Y empezó a soltarse el borrego, güey. Como unos 3 meses antes. 3 meses antes se suelta este borrego de que vales de despensa. Pues al final del año, ¿qué pasó? Pues nos dieron nuestro aguinaldo, se podría decir, y venían con los vales de despensa, que creo que, si mal no recuerdan, como 5,000 o 8,000 pesos. Por ahí andaba la cantidad, y a todos, absolutamente a todos nos dieron estos vales. Entonces el borrego se convirtió en una verdad. Y así pasa, güey. O sea, siempre hay borregazos. Otro borrego. Que van a cambiar a los elementos de la policía militar, más bien de muchas compañías de infantería, los van a hacer los van a hacer policía militar. ¿Qué pasó en el 2013? Finales de 2013 cambiaron a todas las primeras compañías de muchos batallones de infantería, los hicieron policía militar. Dejó de ser borrego. Entonces, cuando los borregos suenan, mucha verdad lleva. Diría el dicho civil: cuando el río suena, es porque agua lleva. Entonces, lo mismo pasa con el origen de la última letra. Hay un borregote, hay algo que solo, al final de cuentas, los que lo vivieron saben qué tan cierto es ese borrego. Pero hay un borrego muy diferente a lo que se cuenta en la vida civil. En la vida civil, te lo resumo: elementos de fuerzas especiales se desertaron y se hicieron el brazo de tal persona, de tal organización. Ya sabemos quiénes, no podemos decir palabras más, palabras menos. Búsquenlo porque a mí me censuran las palabras. Entonces, en resumidas cuentas, ese es el origen de los de la última letra. Pero hay una historia que se platica, pues, dentro de los pasillos militares, que mucha de la verdad pues puede ser cierta. E inclusive hay un autor que se llama Ricardo Rafael, que tiene un libro llamado Hijo de la... que habla justamente sobre la creación de la última letra. Todo lo que él cuenta en su libro, absolutamente todo, es lo que se escucha en los pasillos de las fuerzas, los pasillos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Pero si ustedes me preguntan: oye, Gafe, ¿lo que cuenta Ricardo Rafael en su libro es cierto? Yo digo que sí. Volvemos a lo mismo, es lo que se escucha en los borregos, en los borregotes acá en las fuerzas. Pero algo que yo leí ese libro, lo leí una vez, y algo que yo escuché fuera de, o sea, algo que yo haya escuchado dentro de este libro, que no haya escuchado, no.
En los pasillos no hay como que, pues todo lo que se dice en el libro ya lo escuché. A excepción de la historia de las personas que le está narrando, que en esta ocasión es el 9, el de la última letra 9, que es el que le relata la historia. Pero si algo llevara de mentira, o si fuera mentira lo que este señor cuenta en su libro, ¿desde cuándo se lo hubieran fumado? O sea, lleva mucha verdad este libro, porque cuando dices o mencionas algo que no es cierto y le afecta a otras personas, pues rápidamente te ponen un hasta aquí. Uh-huh. Pero cuando se está hablando de una verdad, pues para ellos es como, pues sí es lo que es. Hay otros que sí se ofenden, pero te dicen, hey, pues bájame esto. Pero en este caso, pues no hubo una represalia en contra de. Señal de que mucho de lo que él cuenta es cierto. Y más porque está utilizando nombres de personas, que en este caso puede ser que él mencione a este elemento que es el 9, pues lo que el gobierno dice es que está desvivido. Pero las otras fuentes dicen que no. Inclusive hasta en esta madre, no recuerdo el nombre, que es el que tiene Estados Unidos, sigue como que se da una recompensa por él. No se da como dado de baja, ni como capturado, ni como abatido. Sigue como que se sigue buscando a esta persona. Aquí en México sí se da como abatido. ¿Qué tanto será cierto? No lo sé, pero lo que se dice en ese libro es muchas de las cosas que se cuentan en los pasillos de las fuerzas. Como por ejemplo, que estos elementos, estos fundadores, como tal, no eran como lo común de las fuerzas o de las fuerzas especiales. Se dice que estos elementos fueron mandados a realizar un adiestramiento a lo que se le conocía como la Escuela de las Américas, que era pues un lugar de entrenamiento o adiestramiento castrense de Estados Unidos, donde han salido muchas personas que no puedo decir la palabra. Búsquenlo si les interesa en Google y van a saber muchos nombres de personas que han hecho cosas malas en sus países. Dictadores, lo vamos a decir, muchos dictadores. Han salido muchísimos dictadores y muchísimas personas malas de la Escuela de las Américas. Desestabilizadores. Se dice que estos elementos fueron mandados a la Escuela de las Américas a recibir cierto adiestramiento. Poco después de su estadía se cierra la Escuela de las Américas y son mandados a Fort Bragg, Fort Benning, que es este lugar que ya en la actualidad ya no se llama de esta forma. Se le cambió el nombre del fuerte, el Fuerte Hood. ¿Era el Fuerte Hood? Fort Hood. Y se le cambió el nombre al nombre de un general hispano, güey. Pero esto ya fue en tiempos actuales. Y se le cambió el nombre porque ya, de verdad, ya estaban... La gente reconocía tanto el Fort Hood, lo reconocían tanto por cosas negativas que por cosas positivas. Y de entre tantas cosas negativas que se conocía del fuerte, fue justamente un caso que se hizo súper viral en Estados Unidos, que inclusive tienen hasta un documental en Netflix que se llama el de Vanessa Guillén, que fue esta chica de origen latino que desapareció en este lugar, en esta instalación, y fue encontrada no sé cuántos kilómetros ya desvivida, y ya saben muchas cosas que le pasaron. Entonces, a raíz de tanta cosa negativa por las que ubicaban este lugar, decidieron cambiarle el nombre del Fort Hood le pusieron el nombre de un general hispano, güey. Total, estos elementos, al cerrarse la Escuela de las Américas, son mandados a este lugar a terminar su adiestramiento. Al terminar el adiestramiento, estos elementos, donde se les enseñó a hacer muchísimas cosas muy fueron regresados a México. Pero en el inter de que regresan al país mexicano, ya no eran fuerzas especiales comunes. Estamos hablando de que hay cosas que se siguen utilizando, se siguen mandando personal militar a diferentes países a adiestrarse. Hasta la fecha, se siguen mandando militares. Entonces, en ese caso, imagínate, gafes mandados a este lugar, pues eran la sensación.
eran elementos sensación que todo el mundo quería trabajar con ellos. A estos elementos se les manda comisionados al estado de Tamaulipas. Se les manda como comisionados a la entonces Procuraduría del Estado de Tamaulipas. Se les manda a hacer funciones de judiciales. Uh-huh. Eran militares encubiertos haciendo funciones de judiciales. Esto no es nuevo. Se mandaron elementos encubiertos a la Comisión Federal de Electricidad. Se mandaron en su momento a la Policía Federal encubiertos, aparte como pie veterano. Es normal, güey, que haya militares encubiertos en diferentes áreas. Esta no fue la excepción. Pero también este es el acercamiento que tenemos de estos elementos con la corrupción, güey. Tú sabes que como policía hay un acercamiento muy grande con la corrupción en el país. Uh-huh. Y más estando como Ministerio Público y más estando como un judicial. ¿Qué pasa? Estos elementos reciben un llamado por parte del alto mando de escoltar a un empresario. Ojo, ellos no se mandan solos. Reúnen a todos los SET porque ellos eran llamados, ellos ya se llamaban SET. Ellos, desde que fueron a la Escuela de las Américas, se llamaron SET. Ellos mismos se autonombraron SET. No por la última letra del abecedario y eso. En las fuerzas siempre, no por lo que dice Ricardo Rafael, que se los recomiendo, el libro está muy buenísimo, pero no por lo que dice Ricardo Rafael estoy sacando esto. Esto que les relato es lo que se escucha desde que yo entré en las fuerzas. Como por ejemplo lo que él dice del uniforme SET. Es cierto, ese es el verdadero rumor del por qué al uniforme color azul SET, por qué se llama azul SET. Y cuando yo, la primera vez que escuché, no, que los oficiales uniforme azul SET, pues ¿por qué el uniforme azul SET? Ah, por esto. Bueno, y siempre la misma versión, güey. La que maneja Ricardo Rafael es la misma versión, que es porque la palabra azul la escribieron con S y no con Z. Cuando se estaba confeccionando y dando las sugerencias para cómo iba a ser el uniforme, alguien escribió el color y cuando pusieron el color lo pusieron azul, pero con S. El encargado, que se dice que era un general, se levantó de su asiento, tomó un marcador y al lado de azul puso una Z, entre comillas, puso Z mayúscula. Pero nunca dijo el por qué, nunca les hizo la corrección de azul es con S, nada más puso azul y puso la Z, porque el general se percató de esta falta de ortografía. Pero los soldados no se percataron, no se dieron cuenta y pensaron que él quería poner el uniforme azul Z y se quedó como uniforme azul Z. Y tonterías así de este tipo está llena el ejército mexicano. Recuerdo que en su momento yo conocí un coronel en la prisión militar cuando nos mandaron destacamentados. Perdón, que este coronel nos contó la historia de un batallón en el campo militar número 1, en el cual los elementos de la guardia en prevención no se sentaban en la banca de la guardia en prevención. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pasar las cosas por consigna. Que, oye, hay de consigna que todos los días a las 9 de la mañana hay que llenar este termo de café. Y pásalo por consigna. Y yo llego y me pasan la consigna, tú me relevas, al día siguiente te paso la consigna y así se va pasando la consigna. Pero a veces con el paso del tiempo las consignas o no las entiende bien el soldado o se van modificando de boca en boca y termina siendo muy diferente la consigna. Hay una consigna en un batallón del campo militar 1 que se dice que en una banca había unos elementos de la guardia en prevención sentados en una banca, la mandaron a pintar. Y el entonces coronel de ese batallón pasó por consigna que ningún soldado se sentara en esa banca porque estaba recién pintada. El coronel se sale del batallón, o sea, él iba de salida, le pasa la consigna a los de la guardia en prevención. Hey, soldado, que pasa de consigna que nadie se siente en esa banca porque está recién pintada. Enterado, mi coronel. El coronel se va a su casa o a donde se fue, pero pasó la consigna, güey. Uh-huh. Y el soldado no dice porque estaba pintada, simplemente dice, por orden de mi coronel, que nadie se siente en esa banca. Ah, enterado. Y la consigna se fue pasando todos los días que nadie se sentara en esa banca. El coronel, pasan los años, él no sabía ni qué pedo, pasan los años, él se va de cambio y después regresa como general. Ojo, no llegó como comandante de batallón. Y ya era general. Y en una ocasión él estaba supervisando ese batallón cuando él fue
de ese batallón de cuando él era coronel, y ve que todos los soldados estaban parados y nadie estaba sentado en esa silla, en esa banca. Y cuando le habla a uno, ay, ¿por qué nadie se sienta en esa banca? Es que la consigna, un coronel pasó una consigna de que nadie se sentara en esa banca. Y pues está prohibido que se siente en esa banca la gente. Y él se da cuenta de que esa consigna la pasó, pero era porque estaba recién pintada. Pero te das cuenta cómo se modificó. Esta historia, a mí me la contó un teniente coronel, güey. Uh-huh. Pero cómo se van modificando las consignas. Entonces, así les voy a pasar otro dato. Se dan cuenta que los diplomados de Estado Mayor traen aquí un cordón y traen una pluma. Se dice que en tiempos de no sé qué, no recuerdo que este general o qué presidente, no recuerdo muy bien, aquí sí lo tengo medio difuso, pero supuestamente creo que era el secretario de la Defensa Nacional, que ocupaban una pluma y sus diplomados, nadie de su gente de los diplomados traía una pluma para dársela al secretario y que él escribiera lo que tenía que escribir. Uh-huh. Entonces se dice que el secretario en ese momento ordena que todos los diplomados siempre traigan una pluma en su cordón de mando. Se va modificando con el tiempo y el cordón de mando trae una pluma en color dorado. Pero se dice que viene porque cuando le pidió una pluma a sus diplomados, nadie traía una pluma para escribir. Entonces él pasó de consigna que todos los diplomados de Estado Mayor tenían que traer pluma. Entonces te das cuenta cómo hay cosas que van pasando décadas y se sigue pasando por consigna, a lo mejor se va cambiando con el tiempo, pues pasa lo mismo en este caso. O sea, lo que dice Ricardo Rafael del uniforme azul Z no es algo nuevo. A cualquier militar que le preguntes te va a decir, pues es este pedo. Pero también se dice que los de la última letra se pusieron así porque todos iban uniformados con el azul Z y a nadie se le ocurrió otro más que pues, los Z. Porque inclusive hasta los que eran clase, como había muchos cabos, había sargentos, todos iban vestidos con el uniforme azul C. Por eso todos decidieron ponerse la letra como el uniforme, güey. Entonces hay cosas que sí, lo que dice en el libro es completamente cierto. Pero muchos de esos rumores son rumores que están dentro del ejército mexicano por décadas, güey. Que ya tienen mucho tiempo escuchándose. No ocupamos leer un libro para escuchar ese rumor. Pero se dice que cuando estos elementos, porque ya se hacían llamar los Z, desde que ellos fueron a la Escuela de las Américas, cuando ellos regresan, se dice que un general, alguien choncho de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordena que todos los Z, porque ellos eran conocidos como los Z, que todos se reincorporen a un punto en específico y de ahí se iban a pasar a una comisión para ir a escoltar a un empresario. Y es cuando a todos estos elementos se les manda comisionados con Ociel. Ya saben qué es lo que le sigue de nombre. Pero ellos en un inicio creían que Ociel era un empresario. No sabían quién era en realidad. Ellos solo, pues imagínate, militares. Y en la actualidad el militar es de cumplimiento lo ordenado. Imagínate en la década de los 90. Todavía lo tenían más fuerte ese pedo de... me están mandando, pues yo cumplo con lo que se ordena. Y esto es muy común. ¿Sabes? A mí cuántas veces me mandaron a cuidar políticos que teníamos que cuidar o funcionarios de otros países. Me tocó llevar a colombianos, güey. Uh-huh. Y de hecho me tocó llevar a colombianos a que visitaran Tequila. Tú no sabes a quién escoltas y mucho menos vas a andar preguntando quién es. Entonces se dice que en esta ocasión ellos no sabían a quién estaban escoltando. Hasta que por una u otra cosa ellos se terminan percatando que su principal, al cual ellos cuidaban, era el líder de esta organización. Entonces imagínate moralmente tú, como oficial, que en este caso, el que traía el mando de todos ellos era el 1, no, era el 1. Y es más, se dice que ni siquiera el orden jerárquico era por la numeración. Porque mucha gente piensa que el orden jerárquico era Z1, Z2, Z3. No. Se decía que el orden se pusieron los números conforme estaban acomodados. Uh-huh. Un ejemplo, yo empiezo, no, yo soy el 1 y tú estás a mi derecha, el 2. Era por cómo estaban acomodados, no era por orden jerárquico. Pero se dice que el encargado o el que mejor tenía relación con este señor era el 1, que él había sido teniente.
Si mal no recuerdo, a ver, hay que buscar, no me acuerdo muy bien del nombre de este oficial, que era el Z1. Arturo, que no duró mucho, y ya después el que tomó el mando fue el Lasca, güey. Entonces se dice que ellos se dan cuenta y deciden quedarse con Ociel. Aquí es donde yo le pregunto a todas las personas que llegaron a este punto, y te lo hago también la pregunta a ti. ¿Fueron traidores? No. Para ti, ¿por qué no fueron traidores? De acuerdo a la versión ejército mexicano de lo que pasó en realidad con los de la última letra. Porque pues, tú estás cumpliendo las órdenes que se te están dando. O sea, si a ti te están diciendo vas a ir a cuidar a tal persona, pues cumplimiento nada más. Si ya después tú te das cuenta, es como si a mí ahorita en este momento me dijeran. Te voy a pausar para darte otra especificación para que me puedas dar tu opinión. Ellos desertan del ejército mexicano y se vuelven la escolta personal de este personaje, y al mismo tiempo se vuelve el brazo, ya saben qué, de esta organización. Desertaron. ¿Fueron traidores por irse con Ociel? No. ¿Por qué no? No, porque te mandaron, y dos, por el buen trato, güey. Si él te trataba mejor, pues obviamente te vas a ir. Yo sé que va a haber gente que no lo entienda. Yo sé que va a haber muchas personas que van a decir sí, fueron traidores. Pero aquí, en mi opinión, no soy dueño de la verdad, porque desde que yo les estoy narrando esta historia, es lo que se cuenta, es el borrego, es lo que la gente dice. Que voy más a la historia de lo que un militar le va contando a otro, a lo que los medios tradicionales y el gobierno nos dijo. Yo le voy más a esa historia. Pero aquí es donde yo les pregunto, ¿creen que fue cierto? Para mí en lo personal no fueron traidores. ¿A quién traicionas? ¿Al ejército? Ese mismo ejército que te comisionó para cuidar a un supuesto empresario, pero resulta que era un líder de una organización, pero que muy seguramente, porque fue un general, alguien que tenía el poder de comisionar a estos güeyes, que era el GAFE, que volvemos que el GAFE nada más le rendía cuentas al secretario de la Defensa Nacional, por eso eran las 4 estrellitas, pero obvio el secretario no te va a dar una orden. Obvio el secretario dice, a ver, general, tú te vas a encargar del cuerpo de fuerzas especiales. Fue alguien choncho que tenía poder. Anteriormente, hoy en día ya eso vale madre, güey. Hoy en día, créeme lo que ya hasta los de contrainteligencia van y le revisan a uno de fuerzas especiales su celular. Pero, y eso lo tengo por datos de... Pero todavía cuando yo entré, ni siquiera el general comandante de región le podía ordenar a los de fuerzas especiales. Nada más las órdenes venían de arriba. Ahora imagínate en la década de los 90, que todavía estaba más ese pedo, todavía había más respeto hacia las fuerzas especiales. Nadie ordenaba a las fuerzas especiales, y mucho menos a ese grupo de elementos que se graduaron del extranjero. Porque todos los que vienen con cursos del extranjero son tratados muy diferente a los que no tienen cursos de extranjero. Entonces estamos hablando que alguien choncho ordenó que estos güeyes fueran comisionados. Él sabía quién era esa persona, pero te aseguro que recibió mucho billete por esa comisión. ¿A quién estás traicionando? ¿Al mismo ejército que te comisionó sabiendo quién era? ¿Que te das cuenta que hay corrupción y que te utilizaron como moneda de cambio? ¿Eso es a lo que estás traicionando? Y que sabes que estando en la institución te tratan de lo peor. El trato es indigno hacia los elementos. ¿O te vas con este principal que te está pagando bien, que te está tratando bien, que te llena de lujos y eres gente de su confianza? Pues güey, de cualquier forma a mí mismo nada más estoy trabajando para la maña, pero de diferente lado, porque también de donde vengo traen relaciones con este señor, tanto así que me mandaron con él. ¿A quién traicionas? ¿A quien te vio como moneda de cambio o al que te está tratando bien? O sea, que te vio como moneda de cambio, güey. Yo no lo veo así como que traicionó al ejército, más bien el ejército los traicionó a ellos. Y se habla que fundadores reales fueron 20 nada más, y estamos hablando del 1 al 20. Del 1 al 20 fueron los fundadores. Por eso cuando dicen que el 20 y tantos, no sé qué era este vato, el que dices que 26. Era, que salió, creo que inclusive salió con Gusgri. Era el 26. No había 26. Fundadores solo había 20.
fuerzas especiales y gafes solo había 20. Ya de ahí para allá, ya no fueron fundadores. Los fundadores fueron los que fueron al Fuerte Hood y a la Escuela de las Américas. Esos son los fundadores. Los set que se graduaron allá, siendo gafes, regresaron a México, fueron la escolta personal y después el brazo. Esos son los fundadores. Lo que pasó después ya no fueron fundadores. Porque inclusive hasta personas como el 40 no fueron fundadores. Eran gente de confianza de Ociel, pero no fueron los fundadores. Los originales no lo fueron. Porque ya después ellos empezaron a entregar plazas y control, pues ya se empezaron a anexar más números, pero el fundador no fue. Y se habla, inclusive hasta Ricardo Rafael lo dice en su libro, se habla de que había otros elementos que no quisieron unirse a la organización y no hubo pedo. Y se habla de un güey que los puso, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, que andaba de chivatón. Y a este güey, de acuerdo a lo que Ricardo Rafael en el libro dice, esto yo no lo escuché en los pasillos, esto es lo que Ricardo Rafael dice, que inclusive a uno de ellos lo desvivieron porque sabían que él era el que estaba filtrando la información. Pero fundadores, 20. Si me preguntas, ¿será cierto lo que dijo el famoso 26? No lo creo. Y tú dices, yo no lo sé hasta ahorita que tú lo estás diciendo, que ya ni redes ni nada. Esto pasa cuando dices ser alguien que no eres. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? Para mí no lo es. Que pudo haber sido un set con, a lo mejor con esa numeración, sí, pero fundador no lo fue. Hay una diferencia abismal entre ser fundador a ser de esos números. No porque haya sido un ejemplo, por poner un ejemplo, el 40 él no fue fundador. Él estuvo con ellos y era gente de confianza de este señor, pero no fue de los fundadores. Es una diferencia muy grande. Pero se dice que después de esta situación, el gobierno dice, y que ya quedó en la historia, que los de la última letra traicionaron al Golfo. Aquí volvemos al ejemplo de las traiciones. Los fundadores no le debían lealtad hacia el Golfo, le debían lealtad a Ociel, no al Golfo, no a toda la gente que esté involucrada detrás de Ociel, sino a Ociel nada más. ¿Qué pasa cuando capturan a Ociel? Lo meten en una penal de máxima seguridad aquí en México. Todavía inclusive después de los fundadores intentaron sacar a este señor de la prisión. Lo intentaron sacar, no lo pudieron lograr, se hace la extradición, se acabó la lealtad. Porque ellos, a pesar de que eran la escolta personal de Ociel, también eran encargados de plaza, de diferentes plazas. Estos 20, a pesar de ser los fundadores, eran encargados de plaza. Porque Ociel les dio todo ese poder a estas personas. Pero ¿qué pasa una vez que lo capturan y lo extraditan? Y que ya no podía dar las órdenes. El que quedaba al mando era Antonio. Así es, el Tony. Él es el que se queda al mando. Ellos no le debían lealtad a Tony. Se la debían a su hermano, no a él. Es por eso que ellos, militares de élite, con el poder que ya tenían y con el conocimiento que tenían como jefes de plaza, ellos dijeron, mi lealtad no es hacia él, mi lealtad es hacia el patrón, pero el patrón ya no está, pues yo no tengo nada que hacer aquí. Y es cuando ellos deciden fraccionarse como brazo, separarse, y toda la gente que ellos tenían a su cargo, porque ellos ya tenían gente a su cargo cuando eran jefes de plaza, terminan haciéndose los de la última. Se terminan separando y se hacen los de la última. Y ahí es cuando poco dura es más, ni siquiera el uno vio ese pedo. El que ya le tocó todo el desmadre completo desde que se fraccionó fuera. Pero esa es la historia de cómo fue el inicio de estas personas. Ojo, no es la verdad absoluta. Yo no estoy diciendo que esto pasó, pero esto es un borrego que se escucha dentro de las fuerzas. Así como se escucha el del fantasma que era de la escolta personal del Chaparrito,
y que también tiene su historia, así también se escucha la de la última. Pero al gobierno mexicano no le convenía decir, pues sí, hubo un general de alto rango. Sí, sabemos que es un general de alto rango, pero más bien con un cargo muy, muy, muy grande dentro de la secretaría, que recibió un soborno por parte de Ociel y mandó a estos elementos. Ya estando ahí ellos, se terminaron desertando. Al gobierno no le conviene decir eso. Por eso es más fácil decir se desertaron y echarle la culpa a los que ya son los malos. Pero no dicen el por qué, cuál fue el origen y cómo fue que terminaron con él. Cómo fue que esta persona terminó conociendo a tantos elementos en su momento. Ya la forma de reclutar de ellos pues ya fue muy diferente, porque en un inicio también reclutaban puros operadores especiales. Pero ya eso estamos hablando de la forma de reclutamiento. Pero esta es la historia de lo que se dice en los cuarteles militares, de cómo fue el origen de los de la última letra, que es muy diferente a la que el gobierno nos dice.